Continuamos en Pro Economía y Finanzas. Llegó el momento de conversar en piso con el viceministro de Tributación, Óscar Orue. Viceministro, un gusto contar con usted. Buen día, Eduardo. Buen día también para toda la teleaudiencia. Un placer de estar en piso una vez más. Realmente hace mucho tiempo no estaba viniendo, así es que agradecerte por la oportunidad. Viceministro, queríamos consultarle, hacer un cierre de lo que fue este año 2022 bastante complicado para la economía y que eso también trajo complejidades para la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Cómo cierran el año y cuáles fueron las principales dificultades que se fueron observando? Bueno, realmente este 2022 fue un año desafiante nuevamente. Implementamos el 100% ya de la reforma tributaria, la ley 6.380. Básicamente nuestra estimación de ingreso este año era del 7%, pero estamos cerrando en un 14,1%, bastante bien, prácticamente el doble de lo que nosotros habíamos estimado. Eso se debe principalmente al compromiso del sector privado por un lado y también al gran trabajo que se hizo desde la administración, específicamente con los controles que hicimos y también con la implementación de tecnología principalmente. Estamos hablando de lo que es la Resolución General 90, que es el registro electrónico de comprobantes, que básicamente es una declaración jurada informativa que complementa a la declaración jurada determinativa, que son los formularios que los contribuyentes presentan, cuánto impuesto tiene que pagar, ya sea mensual o anualmente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que fue muy importante esa implementación del 100%. Hay que recordar que hasta el momento no se está cobrando multas por el retraso de la presentación de esas declaraciones juradas informativas. No obstante, ayuda justamente a que los contribuyentes cumplan voluntariamente con el pago de impuestos. Específicamente lo que tiene que ver con el IVA, que siempre es el impuesto que más se recauda. Y eso también derivó este año en un proyecto de ley que al final, entendimos de que no era viable y que el Ejecutivo vetó el 100% como la deducibilidad del IVA al 100%. Creemos que la clase política entendió de que era una cuestión que iba a perjudicar no solamente las arcas, sino iba a generar una inequidad muy grande al sistema. Y al final iba a terminar pagando el que menos tiene, el más necesitado. Entonces, hoy ya se aceptó el veto del Ejecutivo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que también es una prueba al sistema tributario que sigue siendo fácil, sencillo y sobre todo modernizado después de 27 años del cambio. Con la ley 6.380 creo que hay todavía mucho que hacer. Este 2023 va a ser un año también nuevamente desafiante. Nosotros queremos implementar ya el 100% de lo que es facturación electrónica. Entonces ese es el gran desafío del 2023. Pero en términos numéricos podemos hablar que superamos los 17 billones de guaraníes, algo así como 2.500 millones de dólares. Bastante bien, Eduardo. Así es que mi reflexión es que a pesar de la situación económica, fue un año bastante bueno desde el punto de vista recaudatorio y también con relación a la lucha contra la evasión. Hemos desmantelado muchos esquemas de evasión de impuestos, como esquemas de facturas falsas y también facturas clonadas. Eso también creo que ayudó mucho también al nivel de recaudación y sobre todo también a que la gente hoy se cuida mucho más en su contabilidad, de tal manera evitarse problemas judiciales. Viceministro, justamente ese punto me parece clave. El tema de la evasión en Paraguay es algo que constantemente, tanto a nivel interno como a nivel de los organismos multilaterales, internacionales, siempre se va resaltando que hay una necesidad de tener una lucha frontal contra la evasión que tiene niveles históricos de aproximadamente 30%. Desde tributación, ¿cuáles son los esfuerzos puntuales? Comentó ya algunos que se están haciendo para justamente incrementar los ingresos y reducir la evasión. Bueno, nosotros hoy estamos teniendo un sistema informático mucho más amplio, con mucha más información. El cruzamiento de datos y sobre todo el acceso a datos tanto estructurados como no estructurados está ayudando bastante a poder perfilar riesgo. ¿Y perfilar riesgo qué significa? Significa que se pueda saber el comportamiento del contribuyente
si tiene mayores datos en otros registros, nosotros controlamos eso. Hay que recordar que a partir del 2020 se levanta el secreto bancario, algo muy importante y trascendente para las investigaciones tributarias, para las fiscalizaciones tributarias, mejor dicho. Y desde ese punto de vista creo que ayuda el sistema tecnológico con nuestro Big Data, nuestro BI, que como dije, hoy está mucho más fortalecido, tiene mucha más información y eso permite poder controlar de forma mucho más eficiente. Pero por otro lado también hay que recordar que este año me eligieron como vicepresidente de una iniciativa de América Latina de lucha contra la evasión a través del intercambio de información impulsado por el Foro Global de la OCDE, la OCDE. Eso creo que posiciona a Paraguay de manera muy importante y sobre todo también hace de que tengamos mayor información y sobre todo mayor experiencia de otras administraciones tributarias. Y bueno, esa implementación que hicimos, todo ese desafío, esa lucha, y bueno, el resultado en sí hizo de que a nivel de Latinoamérica, Paraguay el año que viene va a asumir la presidencia y me toca asumirlo con mucha responsabilidad y eso creo que habla a claras de que están reconociendo el trabajo de la administración tributaria paraguaya. Viceministro, creo que en línea con lo que hablamos va la implementación de Simple y Resimple, que es relativamente nuevo. Hay gente que todavía no comprende muy bien sobre estos regímenes tributarios. ¿Cuál es la evaluación inicial que hacen sobre la implementación de estos instrumentos y cómo se puede ir potenciando esto? Bueno, creo que la educación y la cultura tributaria tenemos que tratar de masificar. Ese es creo que también un gran desafío que tenemos. Tenemos pocos recursos como para poder hacer una campaña de concienciación, pero no obstante estamos a través de las redes sociales, a través de visitas que hacemos a nivel del interior del país y también en colegios, escuelas, estamos tratando de inculcar lo que es el sistema tributario en sí y el beneficio para el país. Eso creo que es por un lado muy importante, pero por otro lado creo que la gente hoy está conociendo de a poco los dos regímenes, tanto el simple como el resimple, que son regímenes simplificados dentro del impuesto a la renta empresarial. La gente entiende que hoy es más barato, que es más sencillo, que es menos burocrático, entonces eso nos ayuda a luchar justamente contra esa informalidad que perjudica el comercio, que perjudica la competitividad a nivel de servicio, de comercio y de lo que es industria propiamente. Entonces, creo que eso también vamos a tratar de intensificar en el 2023, por lo menos los meses que nos queda, ¿verdad? Hay que recordar que el año que viene hay un cambio de gobierno y vamos a entregar la administración con muchos resultados positivos en los 4 años que a mí me tocó llevar adelante la institución. Viceministro, este año también se caracterizó por la necesidad de introducir variaciones específicas a regímenes como el impuesto selectivo al consumo en el caso de los combustibles, por todo el tema del contexto de precios, la inflación y demás. ¿Cómo se mantienen este tipo de variaciones? ¿Cuáles son las perspectivas teniendo en cuenta de que todavía tenemos meses de inflación considerable, pero que de a poco esto se va reduciendo? Bueno, creo que ahí el trabajo del Banco Central de Paraguay es clave. Creo que lo que es la política monetaria trataron de aplicarlo de la mejor manera, de tal manera, y vale redundancia, a luchar contra lo que es inflación. No obstante, nosotros hemos trabajado en tratar de mantener los precios de los carburantes, específicamente por el problema internacional, ¿verdad? En un contexto bastante complicado. Los precios no dependen de nosotros, los precios internacionales. Entonces, lo que buscamos fue una alternativa para que el impuesto no sea un indicador o una variable que incluya y que perjudique justamente el precio, ¿verdad? Desde febrero estamos manteniendo esta reducción nosotros, y para que la gente entienda, lo que hicimos fue básicamente poner el impuesto como si fuera que nunca subió el precio internacional, porque como es una tasa, nosotros pusimos una base imponible fija
¿verdad? Como si fuera que el precio está a $80 el barril, ¿verdad? Entonces, sube el precio, igual el impuesto se paga el mismo monto, ¿verdad? Por litro. Entonces, eso ayuda a que no aumenten los precios de tanto del sector público como del sector privado. Hay que recordar que Petropar tiene solamente un 14, un 16% de estaciones de servicio a nivel nacional. Entonces, bueno, es un mecanismo que permitió y que está permitiendo en este caso mantener precios y que no le afecte tanto el bolsillo a la gente. Y por otro lado también este año mantuvimos reducciones de bases imponibles del IVA para el sector de gastronomía, eventos, turismo, hotelería, hasta el mes de agosto-septiembre creo que mantuvimos esas reducciones. Y bueno, estuvimos prácticamente 2 años, todo 2020, 2021 y parte de 2022, con esas reducciones para poder ayudar a estos sectores que fueron muy golpeados en pandemia. En el caso puntual del ISC a los combustibles, ¿esto va a continuar, viceministro? Va a continuar y vamos a ver el contexto internacional, cómo se presenta para ver el año que viene cómo arrancamos y cómo vamos a mantener. Pero la idea es mantener el precio y que la variable del impuesto no sea un condimento que aumente los precios para la gente. Claro, pero tiene su impacto en términos de recaudación. Sí, estamos hablando de más o menos $5 millones por mes de menos recaudación. Y bueno, pero por otro lado también ayuda a la gente porque es un producto que es muy demandado y que es muy necesario para la economía. Viceministro, ¿cuáles son las perspectivas para el año 2023? Tendremos probablemente una menor inflación en cierto modo. Eso también tuvo su efecto dentro de la recaudación de 2022. Se tiene un panorama un poco incierto en el sentido de que el presupuesto, por ejemplo, prevé una mayor estimación de ingresos de lo que había previsto el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la perspectiva o el panorama que se tiene para el año que viene? Bueno, yo creo que hay que ser mesurados. Creo que este año fue el año que más tuvimos impacto de la recaudación porque implementamos el 100% de la reforma tributaria. El año que viene vamos a tener una particularidad. El sector agro, que este año tuvo una sequía, en la renta va a tener una disminución. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta en la renta que se va a pagar en abril del 2023. Ahí vamos a tener por lo menos una afectación del 3 al 4% menos de lo que normalmente recibimos en ese mes, que es un mes importante porque es una fecha de vencimiento del impuesto a la renta empresarial. Ahora bien, vamos a seguir con los controles, vamos a seguir tratando de formalizar la economía y eso de alguna manera va a ayudar también a mejorar por lo menos entre un 5 a un 7% nuestra estimación de este año. Hemos llegado a cifras históricas, nunca antes habíamos superado. Si uno compara con el 2019, estamos hablando de casi $550 millones más. Y si solo hablamos del 2021 versus 2022, estamos hablando de que este 2022 estamos recaudando $300 millones más que el año pasado. Entonces, vemos que está resultando la reforma, vemos que está resultando también todo el trabajo que estamos haciendo. Sabemos de que subimos problemas este año con nuestro sistema. El Marangatú, con todo el desarrollo que estamos haciendo, tuvo su efecto. No obstante, se están arreglando todas estas situaciones y por lo menos en este mes esperemos ya que no vuelva a ocurrir ningún evento que perjudique el desarrollo normal del trabajo de los contadores, de los contribuyentes en general. Pero es una ampliación muy importante tecnológicamente lo que estamos haciendo. Imagínate que vamos a otorgar 60.000 firmas electrónicas gratuitas a los contribuyentes. Esto es una información que todavía no estamos brindando. Vamos a dar más información más adelante. Pero creo, Eduardo, que es importante que mencionemos esto. La factura electrónica va a ser el gran desafío en el 2023 y va a cambiar de forma muy positiva. Vamos a olvidarnos de las facturas que se borran, vamos a olvidarnos de que tener que juntar y entregarle al contador cada mes, ¿verdad? Esto ya va a estar todo informatizado, va a estar todo en una base de datos y ese desarrollo es el que nos está costando, pero lo estamos haciendo con mucha responsabilidad. Viceministro, aprovechando su presencia, tuvimos la oportunidad de conversar algo en una ocasión anterior.
hay un llamado a la clase política para que se tenga cuidado con iniciativas que podrían reducir el ingreso de los estados y bueno, esto tiene sus consecuencias en el presupuesto, en la ejecución de programas. No sé si queda como lección también ver la posibilidad de que este tipo de iniciativas, sobre todo en periodos electorales, no se traten. ¿Hay un análisis o un llamado desde tributación en ese sentido? Y creo que no, Eduardo, creo que no solamente de tributación, el propio presidente de la República nos instó, o sea, nos ordenó preparar un proyecto de ley, que ese proyecto de ley está ya en el Congreso, en el cual ese proyecto habla de que en años preelectorales y electorales no se trate nada de disminución de impuestos como también aumento de gastos rígidos. Entonces, creo que es una decisión política muy importante del presidente de la República. Esperemos que eso tenga un eco favorable en el Congreso y que se trate, bueno, este año ya difícilmente se pueda tratar, pero por lo menos el año que viene. Y eso creo que va a generar un poco de estabilidad y sobre todo certidumbre de las finanzas públicas. Porque las finanzas públicas es muy delicado el manejo, tenemos que ser responsables y ese mejoramiento macroeconómico tenemos que tratar de que un poco pueda influir también en la microeconomía, ¿verdad? Esa es creo que también el gran desafío que tiene el Ministerio de Hacienda y los organismos y entidades del Estado a través de un gasto público correcto y sobre todo un mejoramiento de ese gasto público que ayude a las familias paraguayas, a la ciudadanía en general. Y bueno, creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Viceministro, le agradecemos muchísimo su tiempo, esperamos contar con usted nuevamente. No, yo soy el agradecido, Eduardo. Espero que, y aprovechando también, agradecerle a todo el equipo de la Subsecretaría de Tributación por todo el trabajo este año y esperamos que este 2023 nos reciba con salud, con trabajo y sobre todo bienestar para todos los paraguayos. Así es que agradecerte a vos y también a todo el equipo aquí de Pro Economía. Muchas gracias, viceministro. Gracias a vos.